Era una noche cualquiera de 1986 cuando Freddie Mercury hizo algo que cambiaría para siempre la vida de un niño y se convertiría en uno de los gestos más emotivos en la historia del rock. Lo que comenzó como un concierto más de Queen terminó siendo un momento de humanidad pura que demostró por qué Freddie no era solo una estrella, sino una leyenda. Suscríbete y activa la campanita para más historias increíbles del mundo del rock. El Népstadion de Budapest rugía con la energía de 60.000 almas hambrientas de música. Era el 27 de julio de 1986 y Queen acababa de conquistar el corazón de Hungría en lo que sería recordado como uno de los conciertos más emotivos de su carrera. El aire nocturno estaba cargado de electricidad, sudor y esa magia inexplicable que solo Freddie Mercury podía crear. Las luces del escenario cortaban la oscuridad como cuchillos de neón, iluminando un mar de rostros extasiados que coreaban cada nota, cada palabra, cada respiración del frontman más carismático del rock. Hungría en 1986 no era el país libre que conocemos hoy. Bajo el régimen comunista, los conciertos de rock occidental eran prácticamente inexistentes. Para estos fans, Queen no era solo una banda, era una ventana hacia la libertad, hacia un mundo donde la música podía romper cualquier barrera política o social. Freddie lo sabía. Podía sentirlo en cada grito, en cada lágrima de emoción que rodaba por las mejillas de los asistentes. Este no era un público cualquiera, eran almas sedientas de libertad que habían encontrado en Queen su himno de esperanza. En primera fila, entre la multitud de adultos que saltaban y cantaban, había algo que llamó la atención de Freddie. Un niño, no podía tener más de 8 años, luchaba por ver el espectáculo entre las piernas y torsos de los adultos que lo rodeaban. Sus padres lo habían llevado probablemente sin imaginar que estaban a punto de ser testigos de un momento que trascendería generaciones. El pequeño llevaba una camiseta blanca que ya mostraba las manchas del sudor y la emoción de la noche. Sus ojos brillaban con una intensidad que rivalizaba con los reflectores del escenario. Freddie, ataviado con su icónica chaqueta de cuero amarilla, con detalles militares, había notado al niño desde las primeras canciones. Entre Bohemian Rhapsody y Radio Gaga, sus miradas se habían cruzado varias veces. Había algo en la expresión de ese pequeño fan que tocó una fibra especial en el corazón del cantante. Quizás fue la pureza de su admiración, o tal vez la forma en que intentaba cantar las letras sin conocer completamente el inglés, pero moviendo los labios con la pasión de alguien que entiende la música más allá de las palabras. La banda había llegado al momento culminante del show. Brian May acababa de terminar su solo legendario en Brighton Rock. John Deacon mantenía esa base rítmica que hacía vibrar el suelo del estadio. Y Roger Taylor había demostrado una vez más por qué era considerado uno de los mejores bateristas del rock. Pero todos los ojos estaban puestos en Freddie, quien caminaba por el escenario como un emperador romano saludando a sus súbditos con esa confianza que solo él poseía. El público húngaro respondía a cada gesto de Freddie con una devoción que bordeaba lo religioso. Cuando él levantaba el brazo, 60.000 brazos se alzaban al unísono. Cuando movía la cadera, el estadio entero se balanceaba como un solo organismo. Era hipnótico, era poderoso, era pura magia en estado bruto. Los técnicos de sonido, veteranos de miles de conciertos, se miraban entre sí con esa expresión que solo aparece cuando están presenciando algo verdaderamente especial. Entre la multitud, otros niños también habían logrado colarse gracias a padres comprensivos o hermanos mayores que entendían la importancia histórica de este momento. Pero ninguno había capturado la atención de Freddie como este pequeño de primera fila. Sus padres, inicialmente preocupados por el volumen y la intensidad del show, ahora sonreían al ver la felicidad pura en el rostro de su hijo. La música había creado un puente generacional que ninguna ideología política podría destruir. Freddie había desarrollado una conexión especial con los niños a lo largo de su carrera. Tal vez porque en ellos veía esa honestidad emocional que los adultos a menudo perdían, o quizás porque representaban el futuro, esas nuevas generaciones que llevarían la antorcha del rock cuando Queen ya no estuviera.
En entrevistas posteriores, Brian May recordaría cómo Freddie siempre se fijaba en los fans más jóvenes, cómo su rostro se iluminaba cuando veía a un niño cantando sus canciones con esa pasión desmedida que solo la juventud puede ofrecer. La estrategia de Freddie para conectar con su audiencia era instintiva, casi primitiva. No seguía un guión, no tenía movimientos ensayados para estos momentos de improvisación pura. Su genio residía en su capacidad de leer la energía de la multitud y responder de manera auténtica. Esa noche en Budapest, algo en la mirada de ese niño le había enviado una señal clara. Este momento necesitaba algo especial, algo que trascendiera la música y se convirtiera en pura humanidad. Mientras la banda se preparaba para We Will Rock You, Freddie tomó una decisión que nadie, ni siquiera sus compañeros de banda, vieron venir. Se dirigió hacia el borde del escenario, exactamente donde el niño luchaba por mantener su posición en primera fila. La multitud, pensando que Freddie se acercaba para una de sus típicas interacciones con el público, rugió con anticipación. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos, incluyendo a los miembros de Queen, completamente sorprendidos. Con un movimiento fluido que parecía sacado de una película, Freddie se quitó su chaqueta de cuero amarilla. No era cualquier chaqueta, era una de sus piezas favoritas, parte de su armadura escénica, un elemento que había acompañado a Queen en algunos de sus conciertos más memorables. La chaqueta tenía historia, tenía magia, tenía el sudor y la energía de docenas de actuaciones legendarias impregnados en cada fibra. El estadio entero contuvo la respiración. 60.000 personas se quedaron en silencio absoluto, algo prácticamente imposible en un concierto de rock. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero estuviera esperando a ver qué haría Freddie Mercury con esa chaqueta en sus manos. Los técnicos de cámara, por instinto profesional, enfocaron sus lentes hacia el escenario, capturando cada segundo de lo que estaba a punto de convertirse en historia. Freddie extendió la chaqueta hacia el niño. Sus ojos se encontraron a través de la distancia que separaba el escenario de la primera fila, y en ese momento se estableció una conexión que trascendía el idioma, la edad, la nacionalidad y cualquier barrera que pudiera existir entre dos seres humanos. El niño, inicialmente confundido, tardó unos segundos en procesar lo que estaba sucediendo. Sus padres, igualmente sorprendidos, lo empujaron suavemente hacia adelante, entendiendo la magnitud del gesto. La reacción del niño fue instantánea y visceral. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción tan pura y abrumadora que su pequeño cuerpo no podía contenerla. Extendió sus brazos temblorosos hacia la chaqueta, y cuando finalmente la tocó, cuando sintió el cuero suave y aún tibio por el calor corporal de su ídolo, algo mágico sucedió en el Népstadion de Budapest. El estadio explotó. 60.000 personas rugieron con una intensidad que superó cualquier aplauso que hubieran dado durante las canciones. Era un rugido de aprobación, de emoción compartida, de reconocimiento hacia un gesto que había tocado el alma colectiva de todos los presentes. Los adultos lloraban, los adolescentes gritaban, los ancianos sonreían con esa sabiduría que viene de haber vivido lo suficiente para reconocer los momentos verdaderamente especiales. El niño, ahora con la chaqueta en sus brazos, la abrazó contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto modo, lo era. No era solo una prenda de vestir, era un pedazo de historia del rock, un símbolo de la generosidad de una leyenda, un recuerdo que lo acompañaría por el resto de su vida. Sus padres, con lágrimas en los ojos, lo abrazaron mientras él sostenía su premio, creando una imagen que los fotógrafos presentes capturaron para la eternidad. Freddie, ahora sin su chaqueta icónica pero con una sonrisa que iluminaba todo el estadio, levantó el puño al aire. El gesto fue respondido por 60.000 puños que se alzaron al unísono, creando un mar de solidaridad y emoción que trascendía cualquier diferencia. En ese momento, Queen no era solo una banda tocando en un estadio, eran los catalizadores de una experiencia humana profunda y transformadora. La banda, inicialmente sorprendida por el gesto espontáneo de su frontman,
rápidamente se adaptó al momento. Brian May comenzó los primeros acordes de We Will Rock You con una intensidad renovada, como si hubiera entendido que este concierto había alcanzado un nivel diferente de significado. Roger Taylor golpeó su batería con una pasión que parecía alimentada por la energía emocional que llenaba el estadio. John Deacon, siempre el más reservado del grupo, sonreía mientras tocaba, reconociendo que acababa de ser testigo de algo especial. El resto del concierto adquirió una dimensión casi espiritual. Cada canción sonaba más intensa, cada interacción entre Freddie y el público se sentía más auténtica, más cargada de significado. El niño, ahora convertido en una pequeña celebridad entre los asistentes de primera fila, seguía abrazando la chaqueta mientras cantaba con una pasión renovada. Su historia se extendió rápidamente entre la multitud y pronto todo el estadio sabía lo que había sucedido. Los medios de comunicación húngaros, inicialmente escépticos sobre permitir que una banda de rock occidental tocara en su país, se encontraron con una historia que trascendía la música. Aquí había un ejemplo perfecto de cómo el arte podía unir a las personas, de cómo un gesto simple podía crear momentos de humanidad pura que ninguna ideología política podría replicar. Las fotografías del niño abrazando la chaqueta aparecieron en periódicos de toda Europa, convirtiéndose en un símbolo de la universalidad de la música. En los años siguientes, esa historia se convirtió en leyenda. El niño, cuyo nombre era Laszlo, creció llevando siempre consigo el recuerdo de esa noche mágica. La chaqueta se convirtió en el tesoro más preciado de su familia, cuidadosamente preservada como un pedazo de historia del rock. Décadas después, cuando ya era un adulto con sus propios hijos, Laszlo seguía recordando vívidamente cada detalle de ese momento. El olor del cuero, la calidez de la tela, la sonrisa de Freddie, el rugido ensordecedor del público. La historia resonó especialmente en el contexto de la Guerra Fría. En una época donde las divisiones ideológicas parecían insuperables, donde las barreras entre este y oeste se sentían más sólidas que nunca, un cantante británico había demostrado que la música podía crear puentes instantáneos entre corazones humanos. No importaba que Laszlo fuera húngaro y Freddie británico, no importaba que uno fuera un niño y el otro una estrella de rock mundial. En ese momento, eran simplemente dos seres humanos conectados por la magia universal de la música. Los psicólogos que estudiaron el fenómeno de los conciertos de Queen notaron cómo gestos como este contribuían a crear lo que ellos llamaban experiencias de trascendencia colectiva. El acto de Freddie no solo había impactado al niño y a su familia, sino que había elevado la experiencia emocional de todos los presentes. 60.000 personas habían sido testigos de un momento de generosidad pura, y eso había transformado su percepción no solo del concierto, sino de las posibilidades de conexión humana. La chaqueta amarilla se convirtió en un símbolo que trascendió su función original. En documentales posteriores sobre Queen, ese momento en Budapest se menciona frecuentemente como un ejemplo perfecto de la personalidad de Freddie Mercury, impredecible, generoso, capaz de crear magia en los momentos más inesperados. Brian May, en entrevistas años después, recordaría cómo ese gesto encapsulaba todo lo que hacía especial a Freddie como artista y como persona. El impacto del gesto se extendió mucho más allá de esa noche en Budapest. Otros artistas comenzaron a incorporar gestos similares en sus propios conciertos, entendiendo el poder emocional de estos momentos de conexión directa con el público, pero ninguno logró replicar la autenticidad y el impacto emocional de lo que Freddie había hecho esa noche. Era algo que solo podía surgir de la personalidad única del frontman de Queen, de su capacidad innata para leer el momento y responder con el gesto perfecto. Para Laszlo, ahora convertido en un adulto exitoso, esa noche cambió fundamentalmente su percepción de lo que era posible en la vida. El gesto de Freddie le había enseñado que la generosidad podía surgir en los momentos más inesperados, que las conexiones humanas más profundas a menudo ocurrían entre extraños, que la música tenía el poder de crear momentos de magia pura que podían transformar vidas enteras.
La historia también se convirtió en una lección sobre el poder de los gestos pequeños. Freddie no había donado millones de dólares a la caridad esa noche, no había pronunciado un discurso político, no había hecho una declaración grandiosa sobre la paz mundial. Simplemente había dado su chaqueta a un niño. Pero ese gesto simple había creado ondas que se extendieron por décadas, inspirando a miles de personas y convirtiéndose en un símbolo de la humanidad que puede existir incluso en los escenarios más grandes del mundo. Cuando Freddie Mercury falleció en 1991, Laszlo, ya adolescente, lloró como si hubiera perdido a un miembro de su familia. La chaqueta amarilla se convirtió en algo aún más precioso, un recuerdo tangible de un hombre que había tocado su vida de manera profunda e inesperada. En el funeral televisado de Freddie, Laszlo sostuvo la chaqueta mientras veía las imágenes de miles de fans despidiendo a su ídolo, entendiendo que él tenía algo que muy pocas personas en el mundo poseían: un pedazo físico de la generosidad de una leyenda. Años después, cuando Laszlo tuvo sus propios hijos, les contó la historia una y otra vez. La chaqueta, cuidadosamente preservada en un marco especial en su sala de estar, se convirtió en el centro de innumerables relatos familiares. Sus hijos crecieron entendiendo que habían heredado no solo una prenda de vestir, sino una lección sobre la importancia de los gestos generosos, sobre el poder de la música para unir a las personas, sobre la magia que puede surgir cuando menos lo esperamos. La historia de la chaqueta amarilla se convirtió en parte del folclore del rock. Aparece en libros sobre Queen, en documentales sobre Freddie Mercury, en artículos sobre los momentos más emotivos en la historia de los conciertos. Pero más allá de su valor como anécdota musical, representa algo más profundo sobre la naturaleza humana y sobre el poder de los artistas para crear momentos de trascendencia que van mucho más allá del entretenimiento. En una época donde los conciertos a menudo se sienten como experiencias comerciales calculadas, donde cada gesto parece diseñado para generar contenido viral, la historia de Freddie y Laszlo nos recuerda que los momentos más poderosos surgen de la autenticidad, de la conexión humana genuina, de la capacidad de un artista para ver más allá de la multitud y conectar con un alma individual. Hoy, décadas después de esa noche mágica en Budapest, la chaqueta amarilla sigue siendo un símbolo de todo lo que hizo especial a Freddie Mercury. No era solo su voz extraordinaria, no eran solo sus composiciones geniales, no era solo su presencia escénica incomparable, era su humanidad, su capacidad para crear momentos de magia pura que trascendían la música y se convertían en experiencias transformadoras para quienes tenían la suerte de presenciarlas. La próxima vez que escuches una canción de Queen, recuerda que detrás de esa música había un hombre capaz de gestos extraordinarios de generosidad, y pregúntate, ¿qué pequeño gesto podrías hacer tú hoy para crear un momento de magia en la vida de alguien más? Comparte en los comentarios si alguna vez has vivido un momento similar donde un gesto inesperado cambió tu perspectiva de la vida.